This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Rescue team de Zamboanga y Aliagayan na Cebu y relata el situación na lugar. Consejo local y autoriza con alcalde Olaso para donar 1 millón de pesos na Cebu por parte del gobierno local. Rehabilitación del Pasonanca Convention Center, bien tarda el trabajo. Multi-million de peso camino na tetuan, el hindi pa siyempre ta pwede encontrar. Konsehal sa dain tamang da investiga y castiga mga responsable na abandonaw proyekto del school buildings del gobierno local. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Rescue team de Zamboanga, Kenya, sale del pasado noche aquí en la ciudad y alegaya na Cebu y relata el situación na lugar. Aquí el mi report. Mga gente dormido na kantoy camino. Mayoría afuera del casa ta está y manada tapi di ayuda para del comida. Este el cuantos lang del mga senaryo ya puede alcanza el mga zamboangueños contingent del rescue teams del CDR Remo o Zamboanga Disaster Risk Reduction Management Office kaya imbya el alcalde Kimor Olaso para ayuda na Cebu Province después tu pa kanila fuerte temblor del Setyembre 30 del noche. Asigun ko na team leader del CDR Remo Alina Cebu si Abdel Canti kaya apenas sila lega yaman dadayon kanila sinti el mga aftershocks kaya hindi abahan na magnitude 4 mientras na kontinua sila konekta ko ng gobyerno lokal para el deployment na ground zero. Medyo hindi pakat din fundamental sitwasyon aki sir. And utilities not fully restored. Kabar, ara lang sir before kita yung kwento sir. Yun dos aftershock. So, medyo tormento ka sir. Kabar manada ka siyempre gente. Na street siyempre tan stay. Like even kami sir na parking lot kailangan kami ang stay. Asigun kun Kanti, kaya man mirahan niya sila del gobernador del Cebu para ofrece ayuda junto con la mayoría del miembro del DILA medical teams. Este por causa parte del contingent del CDRRMO, mga EMTs, nurses, doktor, y medical technicians para ayuda ng mga biktima del temblor. Turnover sir del release goods alya na warehouse ila. Yaman na ka namon on proceed aki na Bogo City mismo sir or na ground zero sir. And then aki ara na anoche gani 12 midnight yaliga kami aki na provincial hospital del Bogo City. Yadali tamin role ka namon sir sin part del di aton team our medical professionals siya kita doctor, nurses, and emergency medical technicians, sir. Okay. And then ligaki, sir, yadalitin ka natin roles. And then ara, sir, espera kami 8 a.m. Siya na yata update na si kusa-kusa pa kami assistant pwede man provide aki, sir. Este asigun aga, esperanza atende sila el briefing na command center na ground zero para pwede kanila asignan na lugar onde kanila nisisita. Iayuda ko ng mga biktima na mga search and rescue operations. Itambien ayuda na auto teams del rescuers para ayuda ko ng mga biktima na lugar. Madrugada ya cuando liga el CDRRMO team Alina Cebu, llevando el mga ambulansya y cuantos initial supply de comida como parte del primer batch del ayuda kaya imbya el gobierno lokal de Zamboanga. Ya autoriza el Consejo Local con el alcalde Kimor Olaso para darle donación de 1 millón de pesos para con el mga biktima del temblor na Cebu por parte del gobierno local. Con la autorización ya aprueba el Consejo Local durante el DILA regular session ayer, Octubre 2. Del más temprano, una ya envía ayuda al gobierno local na Cebu por medio del Relief Assistance y Rescue Teams para ayudar na rescue operations.
there is an urgent request coming from His Honor, the Mayor, regarding the situation now experienced in the province of Cebu. Madam Chair, may I respectfully move upon request, may I respectfully move that we grant authority to His Honor, the Mayor, to make a donation in behalf of the city government of Zamboanga in the amount of 1 million pesos in favor of the provincial government of Cebu. Rehabilitasyon del Pasunanca Convention Center, bien tarda el trabajo. Aquí el report ni Marites Espartero. Este el Convention Center na barrio de Pasunanca. Uno este facilidad originalmente parte del Maga Historical Park na ciudad. Tasirbi este antes como function hall. Aquí también ya transferi temporariamente el sangguniang panglungsod mientras se compone con el edificio na RT Lim Boulevard. Ya queda también este barracks del Maga Soldao. Durante el pandemia ya converti con este para na mega isolation facility del COVID-19. Después el pandemia ya queda este no hay usa el edificio razón ya plania el gobierno local para rehabilitar con este. Ya pone fondo el gobierno nacional cantidad de 117 millones de pesos para na de esta rehabilitación para na phase 1 solamente. Donde el contractor amo se llama Joint Venture del Triple H Developer and Real Estate Incorporated y Alpha and Omega General Contractor Development Corporation. El proyecto ya principiado en noviembre 2024. Base na ko sa tadalimira na tarpulin del DPWH y el termina na Disyembre 27, 2025. En antes aga, ya visita el news team na lugar. Notable po ko lang el trabajador. Ya kabayabungka ko na mga cubicle ya usa durante el COVID-19. Tiyanata pwede uwi sunod del drilling. Tiyanata amara-amara ko na mga kabilya. Pero si mira na lugar, tali pa este na 15% el de este accomplishmento. Asigun kun Konsehal Ray Bayuging, ya pwede man asigun leman kwento na DPWH acerca kun el proyekto. Ita espera lang kun el mga materyales para usa na de este rehabilitasyon. Razon, medyo mahina el dila trabaho por kaso na ipaliga di ila mga materyales. Kay estaba pa na nasyon China, ita pa sa nakagayan de oro antes liga aki na syudad. Itineves por kaso también na tiempo. Este project, this is a joint project no del Alpha Omega General Construction pati el diaton local contractor aquí no joint ventures sila. So yan follow up yung este na mismo diaton what we call this district engineer. El cosa gali se 15 to 20%, it's more on preparation. Kay el mga material daw gali sila usa is on the way from Cagayan de Oro from China no todo daw kel mga cladding akel mga pone sila mga fabricated ya daan so si apena daw kel pone I think tali na 80%. Sabi to sa mga joint venture no man ali problema no because taman encourage taman ayudahan el mga grande contractor pati el mga na local. Now igol tamen sila daton flyover Davao base pero yaman subcon tamen sila or joint venture sila some of the trabaho el dila hauling diba so mas kumbaga mas lower el cost del trabaho el duele lang ali ng mga subcon or na mga joint venture. Si hindi ta si Kabal Project, Kabar Dehal Project, Kabar el mas malo, sinuay gat el project. Este construksyon y rehabilitasyon del Convention Center tiene este 300 día base na calendar days pero debe asegun man monitor con este proyecto al gobierno local siguiendo ya dunaya con este el TIEZA o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority na LGU. Si en tal caso manda para con el trabajo por casa na asunto del kontraktor. El DPWH ang asegun el tiene derecho siguiendo sila el tiene sa llama standard policy pero debe el LGU hindi dehaan sinalang ko sa pasa asegun kun el konsehal. Del DPWH tiene gayot mga cause of delay. Number 1, weather condition, availability of material, kabar el mga permits no kaya hindi man to basta-basta tiene to demolition permit tiene pa to todo and el pesaw gatali el delay del time no el delay del ligada del mga materiales now
Por eso, tamen sila palisiya. Ya pregunta gacho, ansi na ba taman allowed sa tandi? Lebla sila, sir, we have also part of the process. Si el contractor tamirale hindi kaya na ora, man apply le for extension. Pero el extension di suyo application, debe man cite alya ko sa el mga reason. And then, el DPWH man assess ko na system, deberasan ko sa tablal contractor, then they will give an extension kun el project. What will happen, sir? Kaya sabi man kita issue about this kaya, this time kung nakalian kita hot seat sila. So, if in case, man-stop. Na hindi sila pwede. Siguro el can man-stop kanila, depende na DPWH because the only chene autoridad para manda-des cancel project, el DPWH, simira sila na nuay sige na timeline, maski niya dali extension, nuay pa syempre. So, definitely, they will use their standard policy. Ya procura también llama el news team na DPWH ambos na Opisina Regional Information Office y District Information Office para poder sacar el reciente update del proyecto na di ilalaw pero no hay quien ta contesta. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Hasta ahora, hindi pa sigun siyempre taing kontra el kapitan del Tetuan Richard Mariano el 6 milyon de pesos proyekto de Camino y el Agapito Road Tetuan. Asigun ko el kapitan, este el uno del mga listaw proyekto kaya ba siya asigun del LDPWH alina di la barangay pero hindi sila taing kontra si Donde ese lukaw tendo nuway an sina klase Agapito Road na di ila baryo. Na presente tiempo ya cambie asigun sila o ya imbie asigun sila karta na DPWH para con el mga pregunta na detalles in nombre del kontraktor para saber acerca este proyekto. El Konsehal Melchor Sadain tamanda investiga y kastiga mga responsable na abandonaw proyekto del school buildings del gobyerno lokal. Akil report ni Marifita Mayo. Yaman sponsor resolution el Konsehal Abogao Melchor Sadain keta pidi na City Legal Office por medyo na opisina del Alcalde Kimmer Olaso para investiga kon el mga abandonaw school buildings na Monte Central Indigenous Elementary School na Patalon y también na Sinubong y Mercedes. Asugun kun Sadain todo este mga proyekto kaya pone fondo el gobierno lokal. Durante el privilege speech di Sadain na regular session del Consejo Local del Octubre 2, ya expresa este di su desgusto con el cosa ya pasa con este mga proyekto. En vez puede sugun usa con este el mga estudyante y mga maestro y maestra, ya acaba este queda de vale nada. Yaman usig lang también sugun el millones de fondo kaya aloka el gobierno local para con este mga proyekto. Madam Chair, all these buildings are supposed to give learners a comfortable place while learning, and the teachers a decent venue to teach and to hold office. But for years, these school buildings have defeated its purpose and have become useless. Estipuló también na resolusyon di Sadain amo para planta propio kaso con el mga responsable o culpable si porque akabak queda abandonaw este mga proyekto. Asugun kun Sadain, base na ley, obligasyon del Oficina del Ingeniero del Ciudad para man-monitor regularmente con el mga proyekto del gobierno lokal para asigura que en buenamente ta implementa con este. Siendo ansina el cosa resulta na mga proyekto, ta kresi Sadain kaya falya el Oficina del Ingeniero hace de este trabajo. Para con él, puede con este llama como dereliction of duty na parte del mencionado oficina. El pregunta, Madam Chair, my dear fellow members, taas ba sila nila trabaho? Obviously, the answer is no. Because if they are doing their job, monitoring all these projects, aquel mga unfinished and abandonaw proyekto, ya dan la mira inante, no? Hindi este sucede. This is a clear dereliction of duty and responsibility. A dereliction of duty and responsibility. If only our city engineer is monitoring all these projects which are by law, baho na disuyo mandato para checkya, hindi sucede sa mga palpak na construction of school buildings, Madam Chair.
Asigun kun sa dain, como el chairman del Committee on Education na konseho lokal, hindi mas ele ay tolera pa ansi na magatrabaho. Si ansi na lang pirmi ay manusik lang sigun pirmi el fondo del gobierno lokal que estaba na send del magahente por medio del impuesto. This representation had not visited yet other schools, but we will visit them one by one, Madam Chair. So long as this representation is the chairman of the Committee on Education, I shall continue to make rounds in all schools and see the status, not only the infrastructure projects therein, but including the welfare of our learners and teachers thereat. Mientras tanto, mayoría del mga konsehales ya suporta con el resolution di sa dain para investiga con este asunto y castiga con el mga debe castiga. Este mga proyekto ya queda abandonado años si alya pasa. Pero asigun kun sa dain, hasta ahora no hay con este puede man address el concerne oficina. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Vivientes de Bualan, bien afectado yan na water discoloration na di ila Rio. Fuente na Mercedes ta continua compone. Konseho lokal tamang da investiga si donde tasale el yede y mal color duga ta corre para na Rio del Bualan. Agua na Rio ya subi ayer por causa na ulan na monte. Presyo del pescado seco subido. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series.
You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mga vivientes del barrio de Bualan binafektaw ya na water discoloration na Dila Rio. Aquí el report ni Emil Tuban. El mga vivientes sa kinabarangay Bualan bien apektaw ya na water discoloration na Dila Rio. El mga vivientes sa kinasonpor na Bonagatas barangay Bualan no pwede masakaagwa na Dila Rio kay bien kontaminaw ya el agua. Dos baka desde si Tirso Eugenio Elia Muri después sa tumaagwa na Rio. Ni antes gani kichiri pa yung animal takuda kung muri di mido bilog baka ki na Rio tumaagwa na nay may kuano kuida baka kabebende. Hasta el animal galit takeda apekto. Tena apekto. Pero sa veneno galit si. Mali pa niya como poisoning el agua. Antes taba niya italaba aki na Rio, este tiempo ya mandaya lang sila konekta agwa na di la casa, ita kumpra lang agwa para toma. Aron de ustedes saka agua para tomar? Nala lang sir, na takumpra kat kami agua sir. Para laba? Nalaba, tiene kami poso sir, talaba kami, may kami talaba. Kasi at sir, laba raka bang katala agua. Así kung kagawad Jesse Inot de Bualan, ya tarde este di ila problema y cuantos mga opisina del gobierno Elia Subi para puede hacer el reclamo, pero hasta este tiempo no hay pa siempre toma acción. El causa de este talama sila discoloration na dila agua, el líquido sale alin na sanitary landfill del basura na barangay Salaan y Alitaginda na Dila Rio. El makatriste pa kay cuando i-check kita con el sanitary landfill junto con el DENR y tiene también cuantos mga personajes de media, no hay kita mira que taman function el treatment facility del sanitary landfill. We are made to believe supposedly dapat from leachate, el dukha del sanitary landfill, dapat pasale na treatment facility. Aumento di kagawad Jesse Inot, tiene man daw este sila treatment facility alina sanitary landfill, pero hindi este tan function. Por eso amo este elia sucede na Dila Rio. Junto con el personajes de DNR, anda kita busca gayot, onde gayot, este source de water discoloration. Hasta encontra kita sir, somewhere na boundary del Lumbangan and Salaan, alya el creek connectaw para na sanitary landfill. So alya tasale el dukha direkta na creek para na Rio. So alya podía tumira el division of color. El agua tasale arriba na Rio, pabaho blanco. Arliga na creek tang koloraw kay obviously evidently tabuta dukha el creek. So sige kami con el creek si para onde gayot el creek tasale. Hasta yaliga kami na sanitary landfill. Delikaw tamen ng mga consumers el mga gulay del mga sembrador kahit usa sila agua del rio para rega con el diila mga siembra. Itabende sila con el mga gulay na mga bibientes. El kagawad inota pidi pabor con el mga opisina concerne para mira con el diila sitwasyon aki na diila barangay. Kay bien apektaw ya gayod el mga bibientes aki. El di mio mensaje con el jatun mga personajes na opisina del gobierno concierne con este problema. Favor también ustedes, toma el propio acción.
tienen ustedes lástima con el mga vivientes de Bualan y hasta para afuera going to Sambubut para llaman se butada el agua. Tienen ustedes lástima el efecto na la vida del mga gente, no solamente na salud. Kaya este río bien usable kayo era y tiene kita precaución cosa el posible efecto de este río na entero ciudadanos de Zamboanga. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Y habla el Assistant City Engineer Joy Lee que continúa a componer el personajes del de la oficina con el riprap que ya quebra abajo na fuente del Mercedes. Asigun con Lee, concentra el trabajo ahora na rehabilitación del riprap que protege con el abatment o estructura abajo ta soporta con el fuente. Mientras tanto, ya habla si Lee que no hay afecta el mismo main bridge. Pero mediante con este prohibido po siempre pasa na fuente el mga grande truck. Kita acorda ya quebra el riprap abajo del fuente durante el fuerte aguacero que ya resulta na grande avenida del pasado meses. As of now, ma'am, siya nakita ongoing activities alya which is po nakita ang mga sheet file akal on the area yung damage before kita ase kung el mismo flood control structure. El Consejo Local taman na investiga si donde tasale el yede y mal olor duga takore para na Rio de Bualan. Aquí también el report de Marifita Mayo. Yaman sponsor resolution el Consel del Distrito 2 Rolando Navarro Hijo que tapidi na opisina del alcalde Kimer Olaso para dirihin na Office of the City Environment and Natural Resources o OCNR en koordinasyon na Department of Environment and Natural Resources o DENR para investiga con el asunto acerca el yede y mal olor duga takore para na Rio del Bualan en particular na Sitio Buenagatas. Incluido también na resolusyon amo para man-assess con el operasyon del sanitary landfill na salaan, sita sige pa ba este na propio operasyon del un sanitary landfill base na ley. A resolution respectfully requesting the Honorable City Mayor to direct the City Environment and Natural Resource Office and to coordinate with the Department of Environment and Natural Resource to conduct thorough investigation on the reported discoloration of water in Buenagatas, Bualan, Zamboanga City, and to assess the operations of the sanitary landfill in the vicinity to ensure strict compliance with existing environment laws and regulations. I move so. Siguiendo con este, el kagawad del Bualan Jesus Jesse Inot ta esperanza que ay tiene positivo resulta el resolución de Navarro, especialmente el investigación na mencionado asunto. Asigun kun Inot, ya duraya este problema allí na Rio del Bualan, pero hasta ahora no hay siempre cosa ya pasa. Actualmente, año 2021 pa, cuando lleva sila con diila con Sherne por medio del un carta na OCNR para mira con este asunto. Pero no hay según puede sacar positivo resulta el diila barrio. We keep on believing on the effort and capability of the different government agencies concerned on that matter, no? Pero hindi ustedes ka namon pwede disculpa si somehow daw un poco pobia ya kami kay por cuantos años ya sucede ese water discoloration na Rio del Bualan pero ya existe ese por largo tiempo y nakita ko sa solution ya mira ya pwede hacer para solve con el water discoloration. So aside from waiting ko sa el action del City Council pati del DNR, el Barangay Bualan también tiene kami jamon on action ya hace. Si Inot ya habla takresila que estaba el yede y masusyo duga na sanitary landfill allí na salaan. Ya kondo si segun sila ocular inspection na lugar, hasta descubri sila que na landfill tasale el duga itakore para na Rio del Bualan. Inuay pa sigun propone si Navarro con el resolución para investiga con este asunto, el personajes del DNR una ya hace ocular inspection na lugar del Octubre 1. Iya puede también determinar que el duga tasale mismo na mencionado landfill. Asigun kun Inot, ya sige también sila na DENR durante el inspeksyon. Ya sa kasigun el DENR sample del agua na Rio para hacer cuantos mga test. El Barangay Council de Bualan ay hace también según separado test na agua para poder compara con diila resulta. Bueno lang también, ya viene ka natin el Department of Environment and Natural Resources, onde yaman junto ka natin, ya anda kayo kita busca con el río, onde se tasale el source del leachate or el dugha que estaba gane na sanitary landfill. So we found it
somewhere between Barangay Lumbangan and Barangay Salaan. So Chinilla Creek, on the El Creek, pure gayot, tabuta, reddish, or I do not know what the term is, basta agua coloraw, como sinachabacano dialect, talya makita, color sangrino el agua, and yet Chinille olor. So El Creek, Chinille direction taman point ka naton para na sanitary landfill. Considering ta Rio Abao, talya sanitary landfill arriba, alya El Creek ta sale. So from that point pa lang, must strengthen ya Eljatun assessment kay water discoloration in the river of Barangay Bualan is due to the leachate coming from the sanitary landfill. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Yasubina, critical level above normal el agua ayer tarde ng diversionary dam del Water District na Pasunanca. Ialcanzaste na 74.80. Mediante kinuway ulan na pueblo pero bien fuerte ulan aribay monte na watershed area. Ese aga ya biro através ang normal level ng agua después descansa el ulan. Madalang mira kay vulnerable el baha na monte kay posible afekta kung el bahura lugar na pueblo si hindi descansa el ulan na monte. Mediante nuway mal tiempo tatupa aki na syudad. Bien menos asigun el supply del magafescao para ase pescao seco este tiempo igual del tamban o galunggong. O igalunggong, rason mahina el produksyon, iya subi el presyo del pescao seco. Recibía lang asigun plasing o tan kapital el otro negosyante para pwede ase pescao seco na bularan. Asigun kun senyora Rolevi Javier, iya subi na si 500 pesos kada kahon el del pescao seco. Si antes 900 lang kada kahon, con 15 kilos el laman, ahora talía na 1,400 pesos. Antes na pwede pa asigun sila, doon na mag-pescao seco, pero este tiempo sila mismo tatormenta. Kasi mag-pescao seco por causa na tiempo. El pescao seco aral tamban niya subi, todo pescao seco presya subi, bengkaro kasi mahina el sesuning na pescao. Tiene pescao aki tamplasing kumigos, pagalang sila bay banyera, ese lang. El per box del tamban 1.4, tiene bes 1.3. Sina lang, el Pero ahora subido sa the last month, ¿cuánto se ma'am? El de last month, el precio del tamban, 900, 1,000, sina. Good morning, can I take your order? Can I take chocolate butter nuts? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter. Dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice popular. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment.
Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En la Niña, amo sitaba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Advirti el Department of Trade and Industry o DTI con el mga vivientes ayuda a suporta con el mga local sembradores de la ciudad. Igual ese tiempo, tiene cosechas de Zamboanga na Plaza Pershing, donde taman display sila di ilang mga produkto. Asigun con el Provincial Director del DTI, Grace Aduca, buena asugod al programa del gobierno kay taayuda mga local sembradores na syudad man-promote con el di ila barato presyo produkto. Buenos no, para man-promote di aton mga local products at saka akil mga farmers di aton siya sila market. Sabi el mga gente kay siya gali kita mga ansina produkto, siya kita ansina mga gulay. So this is one way of promoting our local products. Bodega Yakima na Santa Catalina anoche. Aquí el report di Emil Tuban. Bodega Yakima alina Barangay Santa Catalina ayer tarde. A las 5:30 del tarde Yakima bodega del familia Madrazo aquí na Maria Camins Compound na Barangay Santa Catalina. Bodega lleno de mga grocery goods y tiene fire y water damage. Por eso alcanza na 9 milyon de pesos el valor del destrozo.
Tiene tres posibilidad si causal causa del quema, amo el calor del tiempo, y el laman del bodega mga plastic. Y uno aquí amo el electricidad. Posible también yaman spark inuay kenya pwede gole. El akatres amo elia deha katul, iya ginda ng mga karton iya quema. Now, el initial kundi amon, el tres tan suspect kami alya, kay bodega kel ele, it's either kene alya due to heat, el calor del tiempo, so baka kene tendency, ya sindi alya el fuego, kay may ito mga plastics kakel kasi ele alya, kay mga open mga candies, ansina. Now, uno tamen tan suspect kami, electrical, no? Baka kini possibility yung spark adentro, electrical, kapor yung spread ele. Now, el third tan pon kami, is either baka kini dia katul or dia puma-puma, kapor yung pwede dito, diha. Ya alcanza kanila de noche para kontrola con el fuego. Ya queda fire under control mga alas 6:13 del noche. Ya man fire out mga alas 6:20 del noche. Ya queda tupido el mga insidente de quema na ciudad esta semana. Así como con el District Fire Marshal, más mucho del causa del quema aquí en la ciudad por causa con el subi a baja eligada del corriente. Amo este quema el CLA building del Western Mindanao State University. Itsene aquí pwede deha mga charger del cellphone plug na mga outlet. Elia causa alina barangay tumaga por causa con elia deha ardido pogon na kusina. Y todo este negligencia del mga vivientes. El bombero conducía man el fire information dissemination para informa con el mga vivientes para el fire safety. Pero mas mucho kanaton bien ocupado. Por eso ta sucede el quema na lugar. Kaya naman kami katangkang dagat kita notoro dissemination when it comes to fire safety. Now siguro kinita men kata sa mga gente, kinita party na tunente siguro preoccupied gayot ng dila mga trabaho or tinebes negligence namen. So amo el tankos hindi sila being mindful basi bakal kosa sila tadya sina yung kumpiyansa lang sila pero sabi sila, inay-inay galikil, amoy kalil tankos quema. Ya tiene 6 mga insidente de quema yang sucede aquí na ciudad dentro de una semana. Amo el na barangay Tumaga na Western Mindanao State University y 3 na barangay Tetuan y na Santa Catalina. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Del Septiembre 30, el Navy ya puede otra vez man-intercept un lancha de nombre el ML Fatima Raj na alina Sibutu Tawi-Tawi. Nakarga mga undocumented goods o mga komida. Na initial assessment junto con la customs taalkansa na sa 6.2 milyon de pesos mga kontrabando. Mezclao mga arroz, azúcar, noodles, biscuit, kape y otro más. Del Huebes, otro banca también, el ya puede man intercept el mismo autoridad o Navy alina San Ramon takarga mga sigarilyo. Ya nadiila assessment también ya alcanza na 1.6 milyon de pesos el valor del smuggled sigarilyo. Que ahora todo talía na kustodia del customs. Más o menos 1.6 milyon de pesos valor del smuggled sigarilyo ya puede kuhi el mismo ya puede confiscal mga otoridad na dos mga persona na San Ramon. Aquí el detalles de Emil Tuban. 1.6 millones de pesos valor de illegal smuggled sigarilyo le puede kumpiska con el dos mga persona alinamar de San Ramon ayer. El personal del Western Mindanao Naval Command ya puede kuhi con el un bangka takarga mga sigarilyo no hay dokumento alina lugar. Con el sea vessel ya puede identifica como el MB Samya takarga 28 master cases del mga sigarilyo. Tiene total valor de 1,679,400 de pesos. Con este mga arrestado persona y el mga sigarilyo, yaman turnover para na Bureau of Customs para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulisya panikuhin akto kontra sa mga persona tamanpat session na sementeryo de Ayala. El Police Station 9 ya conduci el mobile patrol alina public cemetery del mismo Zone 1 Ayala. Ya pwede alcanza na akto kontra sa mga persona como kanda Erwin Vicente, John Ray, Luwagi y Alpad Sitin, todo residente de Zone 1 Ayala tamanpat session. Kanila pa konfiska un pakete de aligaw shabu. Tiene pa residue y tiene residue el aluminum foil
un improvised spatula, hecho de plastic straw, y un lighter, también rollo del aluminum foil. Con el mga sospechao, y el Bayala Station 9, Ayala. Buenas noches. Takial de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el efecto del localized thunderstorms. Pero mayor parte del día el experiencia kita el buen tiempo. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna habla el tiempo sin descanso el cambio. Dalawang bestseller sa akin. Ano po? Super combo. Isang ice popular. Magpinda na lang man, thank you. Tell me cuando. Este día, principia el novena más alina Fort Pilar, kahit taman ulan na pueblo maskin caliente el sol este tarde. Pero pursige lang siyempre el misa. Este 9 día novena taase el mga devoto relatado ng Fiesta Pilar kita celebra el syudad na Oktubre 12. La historia de ese Fort Pilar tadali mira que la Virgen María amo el quien ta protege con el syudad contra na enemigo y calamidad. Por eso desde antes hasta ahora, el fe del mga Zamboangueños más kita fuerte. Na rezo con Diyos por causa de la Virgen María, amo el quien ta ayuda mucho. Mga vivientes talibadi la problema, petición y rezo con la Virgen María. Kita tiene buen resulta, por eso más hondo el fundación del fe del mga devoto. Todo kita taresa con Diyos para poner kanaton lejos na peligro a mediante el mga suceso del temblor. Avenida y Grande Quema como ta sucede na Cebu, Northern Luzon y Davao City. Ocupaw man el ciudad na aktibidad del Hermosa Festival pero no gayud olvida visita ng Fort Pilar y ofrece con el rezo con la Virgen por el continua guía, protección y amor con la ciudad de Zamboanga. Alegre también kita que mga visita del otro cercano probinsya como Basilan, Sibugay, Sulu, Tawi-Tawi, el taan de la ciudad y hindi olvida pasar a Fort Pilar para ofrecer rezo con el de aton Diyos y también la Virgen María. Magabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envían a cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Octubre 3, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.